Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, un podcast de Abrazo Grupal. Andrea, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. punto. No, bien, ya no estoy enferma. Ya no estás enferma, qué No. bueno, qué bendición. Yo tampoco. Tú no estabas enferma. Pero todavía no estoy. Qué bendición. Que sepamos. Pues sí, aquí andamos. Yo también estoy contento. Estamos grabando más temprano de lo normal. Sí. Y bien, todo bien. Pues no ha pasado gran cosa en mi día. Ya dejó de llover. Pero se supone que va a Eh, volver a llover. Sí, es que Pues tengo sí. calor. Está horrible. No me gusta tener calor, es de las cosas que menos me gusta. Digo, no está tan mortal como estuvo en mayo. En mayo yo me quería morir. No, y deja tú el año pasado. No lo recuerdo. Fue espantoso. Es que el año pasado yo tenía a bebé así de que acabadito de salir del horno. Ajá. Y entonces yo estaba en mi casa todo el tiempo, enfrente del ventilador. Así que No no importa, lo no, recuerdo. o sea, yo creo que sí lo sentiste y no te acuerdas. Es que yo me acuerdo de ver llegar a mi pareja así de que chorreando en sudor, a pesar de venir en el coche con aire acondicionado, de decir, está espantoso afuera. Estuvo horrible. Y yo aquí adentro estoy bien, gracias. Y siento que este año, pues con tanta lluvia y así, ha estado tranqui. Bendito sea Dios. Pero se supone que no va a dejar de llover hasta octubre. Ay, no, tampoco. Ok. O sea, Nada le no. parece a este señor. Me gustaría que todo fuera así como templado. O frío. Pero no lloviendo, ¿Frío? me genera demasiados inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, porque es que luego pasa en ciudades como León, que la gente son como gremlins. Gremlins. Que Ajá. nomás empieza a caer poquita agua y nadie sabe manejar y es como de, empezó a caer agua y No, si te y quieres estampas hacer algo aquí. y todo el mundo llega tarde. Ay, no me gusta. También eso de que si sabes que está lloviendo en tu ciudad, Sales ¿por qué antes. no saldrías antes? Ajá, es que se me hizo tarde por la lluvia, pero ya sabías que iba a llover. Ujú. Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema no es la lluvia. No, la gente El impuntual. problema es la gente. Que a ver, a todo el mundo se nos hace tarde. Una vez, dos veces, tres veces. Diario. Sí, no, cada vez que nos vemos. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El ¿Cómo día de que hoy- no vamos a hablar de los impuntuales? No, pero yo tengo muchas cosas que decir. Todo el mundo en mi vida es impuntual. Pero, Perdón. pero no. El día de hoy vamos a hacer la playlist de nuestra vida. Qué fuerte. Fíjate que se me ocurrió porque, no sé por qué, o sea, vi que estaban armando como, en TikTok me apareció gente que estaba armando como la playlist perfecta de Taylor Swift. Y Ajá. primero dije, hay que copiárnoslo. Y luego dije, bueno, luego hacemos ese, pero hay que hacer uno que nos permita también como hablar de nuestras vidas. Ajá. Y entonces eso vamos a hacer, vamos a contarles nuestra vida en 10 canciones, o 10 canciones que nos recuerdan. I don't know, la categoría fue la playlist de nuestra vida. Lo que se me Esa ocurrió- fue la instrucción. Y yo, Ajá. instructions unclear. Porque Pal no va a poder poner los fragmentos de las canciones porque nos desmonetizan el video. Así que las vamos a cantar. También nos desmonetizan el video. No, vamos a poner, si te parece, links de playlist de Spotify abajo. O sea, una playlist tuya, ok, una playlist va, mía, va, como jalo, para jalo, que los jalo. puedan, las puedan escuchar. Sí, o sea, si tú no has escuchado la canción, pues igual le pones pausa. Este capítulo va a durar horas para ti. Pero es interactivo. Exacto. Le pones pausa, vas, la escuchas y regresas y ya nos cuentas qué pensaste. Y también si tú nos quieres compartir tu playlist de tu vida, estaría padrísimo aquí en los comentarios. Ay, sí, por favor. Sí. Pero antes de eso, Gracias. Thanksgiving. Gracias. Sí. Queremos dar Es gracias dar la gracia. a todas las personas que en patreon.com/abrazo grupal nos apoyan mes con mes a hacer lo que hacemos con una cantidad que para nosotros significa el mundo porque nos permite pagar esta producción, seguir haciendo lo que hacemos con la seriedad necesaria. Entonces, están viendo sus nombres en pantalla. Esta semana son más que la semana anterior, Ay, lo qué cual me da mucho emoción. gusto. A mí también. Y tienen acceso a una de mis secciones favoritas de este podcast, que es exclusiva de Patreon, la queja de la semana. Está bien padre. Sí, siempre nos ponemos medio intensos en esa ¿Por qué estás sección. susurrando el día de hoy? ¿Estoy susurrando? Ay. Hola. Me sentí yo sordo. Esta es mi nueva personalidad. No sé. Pero sé. sí, Una disculpa. siempre nos ponemos intensos en ese segmento, sección, parte. Entonces vayan a verlo. Ay, sí, está bien padre. Está bien. No sé todavía de qué me voy a quejar. Hoy me han pasado muchas cosas en la última semana. Por las Sí. que me podría quejar. Sí, hay unas que me encantaría escuchar. Ay, sí, va a haber chisme. Va a haber chisme. Sí, va a haber chisme. Muy bien, pues Porque adelante. no te he contado, así que... ¿Qué cosa? Ya ves. no, ¿Algo no, que no, tiene no. que ver con el chisme que ya me contaste una parte? Ajá.
¡Ay, qué terror! Estoy harto de subir una foto de un libro y que me pongan de qué trata. ¡Ay, Pues güey! búscalo. Güey. Te acabo de pasar el sitio web donde vas a hacer la compra de todas maneras. Pero ahora les tienes que dar el tutorial de cómo hacerse Patreon, como en el capítulo anterior. ¿Cómo? Es que en el capítulo anterior estaban hechos bolas y estaban... Estuvo caótico, Estuvo sí. increíble ese capítulo. Pero cuando empezaron a hablar de los Patreons, de repente tú pensaste, se meten a Patreon. Y le dicen, quiero ser Patreon. Y Andrea te volteó a ver con una cara como de, ¿qué estás haciendo? Pues Ni básicamente siquiera eso. lo recuerdo, wow. Usted teclea patreon.com/abrazo grupal en su explorador. Puede ser Mozilla Firefox, Edge. ¿Alguien lo usará? ¿Quién sabe? ¿Todavía? Yo cuando quiero usar... ¿Sí? Yo cuando quiero ¿Y entrar al Edge? SAT, uso todos. A ver cuál jala. Yo no. Yo uso el mismo y digo, ¡ay, no se pudo! ¡Ay, no se pudo! Pero bueno, patreon.com/abrazo grupal y se vuelven Patreons y listo. Sí, eso Oh. que dijo Luis. Adelante, cortinilla. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Pues el día de hoy, a ver qué mood va tomando el capítulo. Mi hermana Salma siempre me pregunta si es capítulo o episodio. Y para mí son indistintos. Para mí también. Capítulo y... O sea, dices, voy a ver el capítulo de una serie o el episodio de una serie, es lo mismo, ¿no? Yo no digo episodio porque yo no soy artista de doblaje. ¿Sabes? Episodio. Vi un episodio de... No, pero está No. padre episodio. También ¿No? piscina, pero pues no dices, ay, qué ganas de darme un chapuzón en la piscina. Pero qué ganas. Yo la única diferencia que encuentro es, por ejemplo, en series de televisión, a todas las llaman episodios. Y en los libros les dicen capítulos. En los libros son capítulos. Entonces, Eso sí. pero yo a este podcast de repente les digo, ya quedó listo el capítulo, no sé qué. O a Y ya veces les quedó digo, listo el episodio. Ujú. Sí, es cierto. Mira. Indistinto. Y Star Wars es por episodios. Who cares? Bueno, No es cierto. el día de hoy... Güey, aparte el día que hicimos eso, me dijeron, Andrea dice que no le interesa Star Wars, pero hay algo de fondo de Star Wars. No es mío. mm, No es mío. Nada ¿ustedes de lo que creen ven allá. Que yo sé quién es ese sujeto. O sea... Aparte no sé por qué está ahí. Yo no lo puse ahí. Pues no, ¿Cómo? pues no sé. Siempre tiene 10 capítulos ahí. Ah, pues quítalo. No sé quién es. Ah, yo tampoco sé quién es. Vamos a quitarlo porque... ¿A quién será? Tiene su mandíbula muy cuadrada. Es un hombre. Pero un varón. Pero bueno, el día de hoy vamos a armar la playlist de nuestra vida. Lo pensé así, porque Andrea me preguntaba, pero, o sea, como canciones que escuchabas en esa época o que te recuerdan a esa época, lo que sea. O sea, como son canciones que sirven como referencia para hablar de momentos de tu vida o de la persona que eres. Y elegimos 10 canciones cada quien. Creo que yo elegí 11, pero voy a decir 10. Ok. Estoy muy triste porque no encontré una manera de justificar una canción de Beyoncé en este playlist. Yo sí tengo una canción de Beyoncé en ¡Qué esta fuerte! playlist. ¡Ay, wow! Pues bueno, entonces eso, vamos a ir contando una y una. Y nada, si usted quiere ponerle pausa, ir y escuchar la canción y regresar, está bien, mientras regrese. Y si usted cree que se le va a olvidar y no va a regresar, mejor acabas el capítulo y luego ya, Y luego ya escuchas la playlist. Ajá. Ajá. Muy bien. Ok. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién empieza? Empieza tú. Empiezo yo. Pues yo, como película de Disney, todo empieza con La Madre. Entonces, Ay, qué fuerte. mi primera canción ¿Tu es La mamá? playa de la oreja de Van Gogh. ¡Ay, wow! Gran selección. Sí, haz de cuenta que, ya ves que luego ya lo entendí siendo maestro. Como que cuando eres maestro, un día te aburres de hacer lo mismo siempre. Entonces, como que yo tenía un maestro de música, el maestro Oscar. Me caía muy Saludos. mal, la verdad. No me caía bien. Ah, regrésame mis saludos. Que como que yo siento que un día, ya ves que había festival el Día de las Madres. Sí, claro. Yo siempre lloraba, por cierto. Mamá, hoy quiero decir te amo. Ajá, y como que el maestro Oscar dijo, qué perra hueva otra vez montar Mamá, hoy quiero decir te amo. Se la debía a las mamás. Entonces dijo... Montó la playa de la oreja de Van Gogh. Como que él, algo en su mente le dijo esta canción es sobre la mamá. Y entonces montó La playa de la oreja de Van Gogh. Y para mí, o sea, a pesar de que no tengo idea de qué se trate La playa de la oreja de Van Gogh originalmente, Ajá. yo siempre he relacionado esa canción con mi mamá, ¿no? ¿Sabes
Sobre todo, pues, creo que algo que a él, supongo que funcionó así su cabeza, ¿no? Como esta parte de si pudiera volver a nacer. Debería cada día amanecer Ajá. sonriendo como cada vez, como aquella vez. Ajá. Y luego está esta parte de te voy a escribir la canción más bonita del mundo, ¿no? Ok, lo entiendo. Entonces, para mí esa canción siempre ha sido una canción que me hace pensar en mi mamá. Ok. ¿No? Mi mamá y yo tenemos una relación muy especial y siempre, vamos a ponernos muy profundos muy rápido. Ok. Porque como que yo siempre me he preguntado como, si yo, o sea, ¿qué es para mí escribirle a mi mamá la canción más bonita del mundo, ¿no? Y yo siento que pues mi vida es eso, ¿sabes? O sea, como yo quiero como entregarle a mi mamá eso, ¿sabes? Como algo muy Uy, bonito. güey, qué Sí, fuerte. ajá. Ay. Y Llevamos como 3 minutos de episodio. yo te dije. Entonces, pues esa canción me recuerda mucho a mi mamá. Ajá. Y como al amor muy... Déjale, mando un mensaje a tu mamá. Pues sí, como el amor muy profundo que me une a ella. Ujú. Y nada, y a pesar de que me cagaba ese maestro, le agradezco que tengo esa canción que me recuerda a ella y que no es la cursilería de mamá. Ya. Hoy quiero decir te amo. Porque ni siquiera es la canción más chida de Timbiriche que habla sobre la paternidad. Me gusta más lo del papá. La tonadita, por lo menos. Tengo que decirte, papá. Entonces sí, esa es mi primera canción, La playa de la oreja de Van Gogh, que aparte Estuvo muy intenso para nada. es una canción muy linda. Es muy bonita. Muy, muy bonita. Ay, qué cute. Sí. Una canción del 2000, además. Del 2000. Ujú. ¿En el 2000? Yo tenía 5 años. Oh, sí es cierto. Así que esto debe haber pasado como por el 2002. O sea, sí fue... Sí, de que en la primaria, cuando estaba chiquitito. Fue en la primaria. Ajá. Sí, ya en secundaria ya no haces festival del Día de la Madre. ¿O Y sí? deberían, la verdad. Sí. O sí haces. No, ya no. Porque Pero ya sí cuando les eres haces adolescente regalos. ya no quieres, Cantar. o que te vean con tus papás. Ya. Pero sí les haces regalos, ¿no? Yo me acuerdo que me pusieron a hacerle una carta en una hoja que hicimos con flores. ¡Guau! En clase de física. No, química. Yo supongo. lo que le regalaba a mi mamá era lo que como... Pero eso fue solo en primaria, que le pintábamos cosas como de cerámica. Mi mamá todavía tiene así de que un alajero para sus alhajas, que yo le pinté en la primaria. En sexto de primaria. Mira, yo tengo en mi cuarto, porque me lo robé, mi manita en un plato con yeso. ¡Oh! Que fue un regalo del Día de la Madre de no sé cuándo. Y yo lo encontré en mi casa y dije, es mío. ¡Ay, guau! Y ahí lo tengo, ya está medio roto. Pero eso. ¿Cuál Ay, es qué tu cute. primera canción? Mi primera canción, no me acuerdo cómo se llama. La tengo que googlear. Porque sé cómo se va, o sea, sé cómo va. A ver, tarareala. tarareala. La locura de tu amor. Enloquéceme. En lo que se me OV7. OV7. Esa es mi primer canción. También A ver. del 2000. También en 2000. Ay, cabrón. No le toses al micro. A mí lo que me pasa con esta canción, y ahorita las tengo como ordenadas conforme iba yo creciendo, es que cuando yo estaba en segundo de primaria, por algún motivo dijeron, vamos a hacer un festival del Día del Niño y que bailen. Ajá. Fue la única vez que lo hicieron. Ya después Ok. nunca volvió a suceder. Sí, de nuevo, los maestros nos aburrimos. Ajá, pero entonces no participaban todos, tú te tenías que inscribir. Y yo fui de mi totera y me inscribí a bailar con mi grupo segundo B de primaria, ¿no? Con la maestra Rocío. Y esa fue la canción que bailamos, pero está como muy metido en mi cabeza por varias cosas. Primero, porque fue como la primera vez que hice algo como extracurricular que yo quisiera hacer. Ok. Y para mí era como toda una aventura irme a casa de una de mis compañeras que vivía cerca y su mamá nos puso la coreografía y yo sentí que la ensayamos muchísimo tiempo y además sentí que nos quedó padrísima. O sea, yo tengo como recuerdos muy bonitos de como ese proceso, ¿sabes? Y aparte, para mí era como súper significativo ese momento porque yo sentí que hice como un vínculo bien chido con la niña con la que estábamos, con la que íbamos a ensayar a su casa. Y al año siguiente ella se fue a vivir a Morelia. Y luego regresó para la prepa. Ajá. Y nos volvimos súper amigas en la prepa. Entonces, como que
siempre fue como un recuerdo súper preciado. El decir, no manches, hicimos esto que nos conectó muchísimo cuando estábamos bien chiquitas y luego nos reencontramos muchísimos años después. Ajá. Entonces, Volvieron a conectar. sí, no, y fuimos súper amigas toda la prepa. Ya, Toda ok, la ok. prepa y yo me la viví en su casa y yo a su mamá la quise muchísimo. Todavía me la encontré hace pocos años a la mamá, no a esta chica, pero a la mamá y nos saludamos con mucho amor. Entonces, esa es mi Y primer todo canción. bailando en lo que se me. Enloquéceme, ie. Baby, ese es donde rapea Kalimba, ¿no? Siento aquí en el pecho la locura de este amor, nena. Claro que sí. Que me da mucha risa que. O sea, no quiero yo asumir nada. Ajá. Pero yo siento que la persona que produjo esa canción dijo: pues, ¿quién va a rapear? Pues él. Güey, es que hay muchas cosas súper racistas alrededor de OV7. Sí. Pero siento muy que sí. cabrón. Sí. Sí, y acabó mal. Sí. Ya se odian todos. Ay, sí. Y qué triste. Digo, también el único que cantaba chido era Kalimba. Pero Sí, pero siento que sea persona. sí, a mí también me da esas vibras. No así su hermana. Mbalia. Vale. Tiene un novio trans. Ajá. Es lo que sé de Mbalia. Y se me hace preciosa. Es muy guapa. Me hace muy, 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 Sí. muy bella. Pero, por ejemplo, Ari Boroboy también es muy guapo. El que se parece a Chumel, pero guapo. ¿Ya supiste cuál? No. Uno de los 7. Ay, pues no tengo idea. O sea, yo El solo. principal. El principal. Ni que fuera película. ¿Tú conoces a Ari Boroboy? El de OV7. Ay, Boroy. Órale, sí se parece a Chumel. Pero en guapo. Sí. Ajá. Sí. Sí, como si a Chumel le hubieran metido más minutitos al horno. Ajá. Sí, este sí está bien cocinado. Sí. Bueno. Bueno, anyway, esa es mi primer canción. Quizás no tan profunda como la de No, Luis, estuvo pero padre, me gustó. dale. Mi segunda canción es Home de Philip Phillips. Philip Phillips es un güey que ganó American Idol. Y irrelevante, creo que nunca volvió a sacar otra canción exitosa. No sé ni siquiera si esa fue exitosa, pero haz de cuenta que la canción habla de como del cambio, ¿no? Y dice, o sea, pues no te la voy a recitar toda, ¿no? Pero como tranquilo, todo va a estar claro, no le pongas atención a los demonios que te llenan de miedo. Los problemas te pueden detener o alentar y si te pierdes siempre vas a ser encontrado. Solo tienes que saber que no estás solo porque voy a hacer de este lugar tu casa Órale. o tu hogar, ¿no? Y pues nada, es una canción que salió, no me acuerdo cuándo, pero que yo me acuerdo cuando nos fuimos de Tampico, ¿no? Yo me fui de Tampico a los 17 años y nos fuimos a vivir a Irapuato. Y entonces me acuerdo que hice un video, como a mí me encantaba editar videos, como Wow. con fotos, como un slideshow y con esa canción. Y como que fue una canción que hoy, escuchándola de nuevo, pues me recuerda lo que tuvimos que hacer mi familia y yo al llegar a un lugar donde no conocíamos a nadie, ¿no? O sea, en un momento bien duro como de nuestras vidas en general, ¿no? Nosotros nos fuimos de Tampico cuando yo iba saliendo de la prepa, iba a ser mi último año de prepa. Mis hermanas estaban en secundaria y en primaria, ¿no? Entonces, fue como, pues todos como en edades súper vulnerables, llegar a un lugar donde no teníamos a una sola persona, o sea, no teníamos un solo familiar en esta zona, a la fecha no tenemos, ¿no? Ujú. Y construir todo desde cero y hacer un lugar que era totalmente desconocido para nosotros, un hogar, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, yo la pienso esta canción como lo que sobre todo mis papás hicieron con nosotros, ¿no? Pero todos, los 5, lo que hicimos como de construir un hogar de la nada, lo cual es súper difícil, ¿no? Si a ustedes les ha tocado como vivirlo, migrar siempre es como una cosa muy rara, porque sobre todo cuando tienes como las raíces, pues como muy profundamente, pues sí, establecidas en donde estabas. Y nada, tú has visto cómo te decía, ¿no? Me causaba conflicto decir hace rato que no contamos con ningún familiar de este lado. Porque no, pero sí, ¿no? O sea, nuestra chosen family se ha construido acá. Las puertas de ese hogar que hemos construido se han abierto para mucha gente. Pues eso es algo que me enorgullece mucho. Yo me acuerdo de estar, cuando llegamos a Irapuato, antes de rentar la casa donde vivíamos, estuvimos como una semana en un departamento. Y yo me acuerdo, yo fui la más dramática, o sea, mal.
O sea, yo me acuerdo de estar hecho bolita en un sillón llorando y decir, es que me quiero regresar. Claro, ¿no? Y me quiero ajá. regresar y no me importa, me voy a ir. O sea, estaba hasta enojado, ¿sabes? Como, pues no con mi papá en ningún momento, Pero con la situación. con la situación de tener Claro. que dejar, lo he dicho aquí, ¿no? Como yo nunca, no había tenido amigos reales y de repente ya tenía amigos y los tuve que dejar, ¿no? Y empezar de cero. Entonces fue una experiencia súper fuerte, de las cosas como más duras, y no lo hubiera podido lograr sin que mi familia decidiera que iba a construir un hogar nuevo, ¿no? Que no es el lugar físico, ¿no? Porque yo no le tengo ningún cariño a Irapuato, ¿no? Ni a la escuela, Se sabe. ni a la escuela donde estudié en Irapuato, ni a la mayoría de la gente con la que compartí en Irapuato. Ujú. Hay un par que ahí están, ¿no? Pero, pero lo que se construyó, lo agradezco mucho. Esto no sé si lo voy a cortar o no, Ok. pero a mí me detenía mucho estar rodeado de ciertas voces en mi familia extendida. Y ni siquiera se metían conmigo, solo eran cosas que Estaban escuchaba. ahí, ajá. Y yo no sé o sea, yo a veces me pregunto en qué persona sería si siguiera yo en Tampico y siento rarísimo. No sé si alguna vez hubiera salido del closet, no sé, ¿sabes? Ujú. O sea, era otro ambiente, era una ciudad súper chiquita. eh, entonces, dejar esa ciudad y hacer un hogar nuevo con mi familia me generó mucha incomodidad. Fue muy feo, pero es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, pues nada, eso. Ay, qué fuerte. Qué Sí. bonito. Sí, sí, sí. Bueno, yo traigo este y la siguiente que voy a decir son así de que un combo tristísimo. Tristísimo. Tristísimo para mí. Claro. Estés en donde estés de Hash. Cuando salió ese disco de Hash, te voy a decir en qué año. Que fue- Ajá, en el 2003. Ujú. Yo estaba en la primaria, tenía Ujú. como 11 años, y mis papás se separaron. Mis papás se separaron muchas veces antes de decir esta es la buena, Ok. ¿no? Cuando mi hermana acababa de nacer y luego en el 2003. Y fue como por ahí del verano del 2003. Y yo lo tengo como súper presente porque acababa de salir este disco. A mi mamá le gustaba mucho la música de Hash. Creo que este es el primer disco de las Hash. Creo que sí. ¿Es el que trae la de la vaquera? La de la Quisiera vaquera. ser una vaquera, ¿no te acuerdas de ese? La verdad es que no, y yo creo que con justa razón, porque qué cosa. Bueno, Pero ajá. creo que no. Entonces a mi mamá le gustaba mucho, se compra el disco y entonces lo escuchábamos de camino a mi curso de verano que estábamos tomando mi hermana y yo en Explora, en el Ujú. Centro de Ciencias Explora. Y entonces en esa época mis papás se separan y para mí ese fue un verano desolador, güey, Ya. porque mi papá, cuando yo era niña, siempre decía, es que tú eres la excepción porque todos los papás de tus amigos se están divorciando, menos los tuyos. Y entonces, ¿por qué me decía eso? ¿Quién sabe, güey? Pero mi papá me lo decía mucho y entonces cuando mi papá se va de la casa, cuando se va de la casa y yo estaba chiquita era lo máximo porque pues yo veía a mi papá y toda su atención era para mí. Pero ya en ese momento ya estaba yo mucho más grande y mi papá era mi adoración. Entonces Ujú. se va mi papá y para mí es una época muy triste, ¿no? Porque además veía triste a mi mamá todo el tiempo. Claro. Y la verdad es que sí creo que no hay peor cosa que ver triste a tu mamá. No, No, sí hay peor cosa que ver triste a tu mamá y es saber que está triste por tu culpa. Oh, Se siente ojete, güey, ojete. sí. Pero pues en ese momento no era mi culpa, era culpa de mi papá, ¿verdad? Pero entonces no sé por qué de todo el disco. Bueno, sí sé por qué. Porque lo escuchábamos de ida y siempre lo empezábamos en la canción 1 y estés en donde estés es la canción 2. ¿Y cuál es la Entonces, uno? Soy mujer. Soy mujer. Puedes ver. Ay, Ajá, guau. claro. Pero ese es más acá upbeat. Y Sí. estés en donde estés es una canción triste. Sí. ¿Sabes? Y entonces como escuchar esa canción todos los días mientras estaba pasando eso en mi vida en particular me parecía desolador. Muy triste. Y entonces, sí, a la fecha no puedo escucharla sin sentirme profundamente triste. Qué fuerte. Así lo siento en mi estómago. A pesar de que tiene un mensaje como... Es que solo me quedo pensando en la vida sigue andando y yo también. Ujú. Sí dice eso, ¿no? Sí. Pero te voy a decir algo. Yo, cuando era más chica, nunca le ponía mucha atención a las letras necesariamente de las canciones, tanto como qué me hacían sentir. Ya.
Y entonces, aunque tuviera un mensaje esperanzador de, pues aún así seguiré adelante, it doesn't matter, porque Sí, en mi total. estómago se sentía, o sea, yo la escuchaba y sentía un nudo en el estómago. Y a la fecha la escucho y se me hace muy triste. Y ese es el primer acto de mi trilogía tristísima. Ok. Mi siguiente es, ya lo había mencionado en otra ocasión, es Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Bueno, la versión de Mercedes Sosa, la Ok. canción es de León Gieco. Eh, También es algo que he hablado en diferentes momentos, ¿no? Pero a mí esta canción especialmente me remite a mi voluntariado. Yo terminé la prepa y me fui al voluntariado jesuita a un albergue de migrantes en Tierra Blanca, Veracruz. Quien atendía el albergue era la religiosa Dolores Palencia, a quien quiero y admiro profundamente. Y esa canción, a la fecha, o sea, yo siempre he dicho, ¿no? Que mi moral sí es como profundamente cristiana. Y a la fecha creo que sintetiza un poco de lo que yo eh, deseo ser, ¿no? O sea, a mí, vaya, como el orientar la vida a esta parte, ¿no? De solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. ¿No? Y lo mismo con que la guerra no me sea indiferente. Y especialmente hay una frase en la canción que me recuerda a lo que viví y aprendí en ese momento, ¿no? Que es, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. A mí me cambió la vida el estar en contacto con las y los migrantes centro y sudamericanos, ¿no? Yo era un niño, pues sí, era un niño, tenía 17 años. Pues que venía de una familia, pues como de clase media trabajadora, pero que mis papás se encargaron de que yo no viera, de que yo no sufriera, ¿no? De que yo no la pasara mal en ningún momento. Y entonces, ese primer contacto con una realidad que es muy dura, ¿no? O sea, que creo que hablamos muy poco en México, ¿no? De todas y todos estos hombres y mujeres que están cruzando el país por necesidad. Y aparte, ni te imaginas la cantidad de necesidades, porque es la necesidad económica, pero el huir de la violencia, el huir de la homofobia, algunos, ¿no? En el voluntariado jesuita conocí a las primeras mujeres trans con las que conviví en mi vida, ¿no? Porque hay una buena cantidad de mujeres trans que huyen de Centroamérica para vivir su identidad de género de manera abierta. Entonces, ese ha sido uno de los momentos, de los momentos formativos de mi vida, ¿no? De lo que más he aprendido. Y sí me acuerdo como... Hay varias cosas del voluntariado que recuerdo mucho y una es muy superficial, pero acaba de venir a mi mente y tengo que decirla. Ajá. Un día yo desperté en el calor de Tierra Blanca, abrí mi computadora y lo primero que vi fue que Beyoncé había sacado su álbum self-titled de sorpresa. Wow. De los mejores días de mi vida. Tenía que meter a Beyoncé porque no tengo ninguna canción de ella. Pero, no, la verdad es que fue un momento que me despertó, como muchas cosas que desconocía. Y ahí empezó, o sea, yo sé que los compromisos sociales que hoy tengo no existirían si yo no hubiera ido al voluntariado, ¿no? Y si no me hubiera encontrado con Dolores, que es una de... El otro día me apareció un reel de la teología de la liberación. Ujú. Y ella aparece ahí como entre los grandes exponentes de México, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con ella. Estábamos un poco cerca del albergue que era atendido por las patronas. Ubicas son estas mujeres de Veracruz que van y lanzan comida en bolsas a Ah, los claro, sí, migrantes. sí, sí, sí. Eh, Ellas son como, en ese momento había como unos rockstars de la atención a los migrantes en México, ¿no? Las patronas, que su nombre permanece bastante intacto, y el padre Alejandro Soralinde, que se ha encargado durante los últimos años de manchar su nombre de maneras terribles porque le gusta el poder político. Y yo aprendí de alguien que nunca quiso ser una celebridad, que quería servir y ya. Y pues nada, todo eso. ¿No? A mí me enseñó mucho estar en ese lugar. Me pasaron muchas cosas que yo digo,
güey, ¿por qué no estaba yo asustado? Sí les he contado que ahí fue cuando me apuntaron con una pistola. Hubo un momento donde todos los días a los voluntarios, cuando íbamos de la casa donde nos estábamos quedando al albergue, nos seguía una camioneta. Y Bueno, pero todavía no se desarrollaba tu lóbulo prefrontal. pues yo creo porque no. También me puse las peores pedas de mi vida. Pero eso, por Wow. eso esa canción está ahí. Y ya. Qué fuerte. Qué bonito. Cuéntanos la segunda entrega de la saga de la tristeza. Segunda y tercera. Porque ¿De una- de golpe? Güey, es que son del mismo artista y del mismo álbum, Ok. entonces it just makes sense, ¿no? Además, a mí se me dieron instrucciones ambiguas, así que me aproveché de la ambigüedad. Son dos canciones de Franco De Vita, Ok. de su álbum Stop. Ujú. Así está en la Ajá, portada, sí, ¿no? sí, literal. La primera es Tú de qué vas, de Ajá. ese álbum. Estamos en el mismo momento histórico, o sea, de mi vida. Mis papás separados y mis papás se rejuntan Ujú. porque mi papá escucha esa canción. ¿Y Franco De Vita le habló? Ujú. Y dijo, es que esa canción para mí significa o sea, yo no puedo pensar en otra persona que no sea tu mamá cuando escucho esa canción. Y en ese momento dices, qué cursi, pero qué cursi, qué bonito, ¿no? Ajá. De si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda contigo mismo y todavía preguntas si te quiero, ¿no? Ajá. Pero, o sea, como fueron pasando los años, para mí esa canción se volvió no una canción cursi, sino la canción que me arruinó la vida después. Ya. O sea, ajá, yo nada más veo la reacción de Pal, pero así de que de aquí a acá. Porque... No, yo sí veo el rostro completo. Pero para mí durante muchos años de Ajá. mis 20s, para mí esa fue la canción que me arruinó la vida. Ok. Porque para mí, en ese momento, mis papás tuvieron que haberse quedado separados. Porque cuando se rejuntaron después de eso, todo fue horrible. Yo no recuerdo horrible la relación entre mis papás hasta después de eso, Ya. ¿sabes? Todo Después por culpa de Franco De Vita. Tú seas Franco De Vita. Entonces, le tengo mucho resentimiento a la canción. Ya. Y la canción no tiene la culpa, o sea, o sí, no lo sabremos. Pero... Ciertamente es medio toxicona la canción, ¿no? Porque es como un reclamo tras otro. Sí. De que si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás. Me vas cuidando ese tonito. Sí, sí, sí. De que si necesito de tus besos para que pueda respirar, yo creo que ahí hay una codependencia que hay que trabajar. Exacto. Pero además de eso, como pues se rejuntaron por esa canción, pues entonces compraron el disco y se escuchaba el disco todo el tiempo en mi casa. Y ese disco, ahí se nota la edad que tengo, ¿no? Yo sigo diciendo disco también. Ajá. Hay una canción que se llama Un extraño en mi bañera. Ok. Es la última canción del álbum. Y esa canción se trata de violencia intrafamiliar. Ok. Literal, así, empieza como... O sea, literalmente empieza así de con la boca amarga y seca, que el peligro está tan cerca y mis ojos siempre alerta, nunca sabes lo que piensa. Y luego, o sea, habla de que esta persona está alcoholizada y entonces no la reconoce y pues es una persona súper violenta, ¿no? Aquí está. Hay un extraño en mi bañera con alcohol entre sus venas y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. O sea, Sí, violencia intrafamiliar. tal es cual. violencia intrafamiliar, ¿no? Yo tengo que decir que a mí nunca me tocó vivir violencia intrafamiliar así, ¿no? Ajá. Mi papá fue muy violento mucho tiempo, pero diferente, Ok. ¿no? Sin embargo, durante una época, un momento de la vida, mi papá no la estaba pasando bien como con su salud. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, mi papá no la estaba pasando bien con su salud mental. Ujú. Y fue justo antes de que se separaran, que mi papá tuvo un cumpleaños y estaba como... Ojalá mi papá nunca vea esto, porque yo aquí ventilando las intimidades de mi papá y de mi mamá. Mi papá estaba pasando como por un momento de nadie me quiere, ¿sabes? Ujú. Y nadie me valora y tal, que le duró muchos años. Pero cuando estaba empezando, como que lo decía y lo reclamaba mucho su familia. Y su familia fue como de, bueno, pues vamos a hacerle una fiesta a Ale para que vea que todos estamos aquí con él y ta, ta, ta. Y se hizo la fiesta, se hizo o sea, como se invitó a mucha gente y bla, bla, bla. Y fue unos días antes de su cumpleaños. Y el día de su cumpleaños, mi papá llegó súper borracho a la casa. Mi papá tiene un problema de alcoholismo que no sé si él sepa que lo tiene, pero lo tiene. Y mi papá nunca le pegó a mi mamá. Ujú. Pero esa vez llegó súper alcoholizado. Yo nunca, o sea, lo he visto borracho muchas veces y hacer cosas horribles muchas veces. Pero ese día estaba casi completamente fuera de sí. Mm. Ay, güey, qué fuerte.
¿Quieres dejarlo? No, lo vamos a contar. Ah. Y entonces, o sea, yo lo recuerdo, o sea, recuerdo a mi papá como muy, como yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto así y nunca lo volví a ver así. A la fecha mi papá se acuerda de eso y dice, yo estoy seguro de que donde yo estaba, o sea, sí estaba tomando, pero estoy seguro de que me dieron otra cosa, ¿no? Porque llegó fuera de sí. Y esa vez sí fue muy violento y muy agresivo y no le pegó a mi mamá, pero sí le aventaba cosas. Ok. Y yo, digamos, es algo que nunca me había tocado ver. Mi papá era muy violento, pero era como muy violento con sus palabras. Nunca fue muy violento físicamente. No que una cosa sea mejor que otra y que No. digas, ay, qué bendición, gracias, pal. Pero sí fue como muy fuerte. Y a la fecha no me acuerdo cómo se acabó esa noche, pues solo recuerdo a mi mamá escondida abajo de mi cama para que mi papá no la encontrara. Y entonces es una imagen como muy fea y muy fuerte. Y pues yo, no, o sea, nosotras estábamos chiquitas. Y entonces yo sé, y ya pues al día siguiente nos fuimos y ya después se separaron mis papás y ya pasó todo esto que ya contamos. Pero entonces a lo mejor dicen, ay, güey, pues yo viví cosas muchísimo peores y hay como situaciones mucho más violentas Ay, y no, qué quien horrible, diga güey. eso, pues qué mamada. O sea, ajá. Pero no sé, como o sea, ese es como el momento donde recuerdo a mi papá ser más violento con mi mamá. Recuerdo haber tenido mucho miedo y entonces cuando mi papá regresa a la casa y entonces ponen este disco todo el tiempo y está esa canción a mí a la fecha, esa canción la pones y me pone de malas, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, porque como que me recuerda a ese momento específico de la vida y de la relación con mis papás. Y mira, Franco De Vita me gusta cómo canta. Tiene canciones que me gustan mucho, pero ese disco lo odio, güey. Con cada fibra de mi ser porque me recuerda a cosas muy feas, ¿no? Ya. Y como a final de cuentas creo que es una canción que está muy bien construida para contar una historia de violencia intrafamiliar, pero me recuerda a la mía. Claro. Y entonces me parece como muy doloroso. Sí, por supuesto. Y ya, eso es todo. ¿Quieres pausar tantito? No, estoy bien. Ok. No parece, pero sí estoy bien. Bien. No hace mucho que no contaba esto. Si no, yo no lo había escuchado. Espérame. Ok. Mi siguiente canción es Pink Pony Club de Chapel Roan. ¡Ay, wow! Yo siempre hablo de Tampico con mucho amor, porque quiero mucho a Tampico, ¿no? Quiero mucho a mis abuelas, la persona que fui ahí. Pero Tampico es muy chiquito. Muy chiquito de muchas formas. De tamaño, ¿no? Ujú. Y de mentalidad. Al menos allá y entonces, cuando me tocó vivir ahí, ¿no? Era una ciudad donde no había grandes nada, ¿no? Entonces, yo sabía que si quería... Yo he soñado con el estrellato toda mi vida. O sea, yo sabía que quería, pues, ¿no? Yo sabía que si quería cumplir mis sueños tenía que irme de ahí. Y me fui de ahí sin querer, ¿no? O sea, me dolió mucho irme de ahí. Y luego me ha costado mucho volver. Porque la persona en la que me convertí yéndome de Tampico no ubica a la persona que se fue de Tampico, ¿no? O Ujú. sea, porque es que está la parte de la sexualidad, ¿no? Yo en Tampico jamás vi a una pareja de gays agarrados de la mano. O sea, también era otro México, ¿no? Ujú. Pero no lo recuerdo. O sea, no recuerdo yo gays en mi vida. Había, pero yo no lo sabía, ¿no? Eh, y entonces, de repente yo no solo no me volví gay, sino no solo salí del closet, sino esto se volvió una parte importante de mi vida, ¿no? La diversidad, el estar rodeado de diversidad, el hablar de estos temas, etcétera. Y regresar a Tampico siempre ha sido como el... Ay, y tengo que volver O sea, yo siempre me compraba esta idea de que tenía que volver a ser el de antes, ¿no? El que se fue de ahí para no incomodar a mis familiares, a mis abuelas, a mis Claro. amigos de entonces, ¿no? Y esta canción que justo habla de dejar una ciudad chiquita, ¿no? Em,
a pesar de romper algunos corazones, ¿no? O sea, en Chapel se la canta a su mamá, ¿no? Que hay el especial de Carpool Karaoke del año pasado que sacó Apple TV, tiene este momento muy lindo en el que cantan la canción los papás de Chapel y Chapel, que me parece muy, pues sí, muy lindo. Pero, pues sí, decir, pues te voy a romper el corazón, ¿no? Decidiendo ser quien soy, ¿no? Pero me lo debo a mí, un poco. Ha sido algo como muy, muy importante en mi vida. Entonces es una canción que siempre me recuerda a lo que las personas LGBT tenemos que hacer en algún momento, que es casi siempre por vivir en un mundo heteronormativo en el que las personas cuando tienen hijos suelen hacer expectativas heteronormativas alrededor de sus hijos, ¿no? De que, ay, pues se va a casar con alguien del género opuesto, van a tener hijos, etcétera. Y siempre el decidir ser tú implica romper el corazón de alguien, Claro. ¿no? De alguien que te quiere mucho, que te ama mucho, ¿no? E implica un abandono, ¿no? Mi hermana es psicóloga y el otro día me estaba enseñando, tiene su cuenta de Instagram, que espero que para este momento ya haya salido. Ok. Sí, aquí está el @. Y puso hizo un post de cómo decidir siempre implica renunciar. Ujú. Lo estoy moviendo las palabras, pero algo así, ¿no? Y creo que decidir ser tú siempre implica renunciar Sí. a algunas cosas. Entonces, yo he tenido que vivir ese momento de renunciar a algo por decidirse yo varias veces. Y Pink Pony Club me recuerda a eso y a esta sensación agridulce, ¿no? De decir que no, renunciar, romper algunos corazones, pero al fin de cuentas es una canción como de celebración, ¿no? Que eso es también algo que me gusta mucho, como el gozo de decidir ser quien eres, ¿no? Entonces por eso está esa canción ahí. Ok. Qué bonito, qué fuerte. Sí, aparte de como la estética de vaquero gay, me gusta mucho. Vaquero, Entonces, vaquero. también por eso. Sabemos. Ok. Yo tengo Born This Way no es Bad Romance, perdón, Ah. de Lady Gaga. Las mejores Eh, canciones de la historia. La verdad es que sí. A mí me pasa que toda esta lista pudieron haber sido puras canciones de Lady Gaga, la verdad. Ajá. Pero yo creo que el día que salió el video musical de Bad Romance, así el mundo cambió. Es un mundo antes y un mundo después. Ok. Por lo menos en mi vida, ¿no? Porque yo en ese momento, cuando sale el video de Bad Romance y está como Lady Gaga en este momento histórico, yo estaba en la prepa Ajá. y estaba pues construyendo quién eres, güey, y tratando de decidir como qué tanto le haces caso a lo que tus papás dicen que eres y a lo que la gente alrededor dice que tienes que ser y demás. O sea, yo cuando la gente dice, ay, no, es que me chocan los adolescentes, digo, güey, qué poco recordamos lo culero que es ser adolescente, güey. Cuando tú estás tratando de encontrar quién eres y qué persigues y cómo te gustan hacer las cosas y todo el mundo cree que sabe mejor que tú todas esas cosas, me parece que es un momento de la vida muy fuerte. Y justo cuando Lady Gaga estaba en su peak, pues eso me estaba pasando a mí. Y a final de cuentas, la música de Lady Gaga fue lo que terminó como... A mí siempre me habían encantado los gays. A mí también me encantan. Pero creo que en la música de Lady Gaga fue donde yo terminé de hacer clic con esta es mi gente, aunque yo todavía no entendiera o no tuviera las herramientas para nombrar cómo entraba yo en esa gente, ¿sabes? Ok. Porque en ese momento yo tenía un grupo de teatro que yo quise muchísimo, y pues había puros gays. No puros gays, pero muchos, la mayoría. Claro, siempre hay un heterosexual que llegó ahí perdido. Sí, pero la mayoría pues eran mis gays, ¿no? Y entonces me pasó con muchas canciones de Lady Gaga, pero creo que la que lo empezó todo fue Bad Romance, porque la coreografía de Bad Romance es icónica. Sí. ¿Sabes? Es iconiquísima. Y entonces yo tengo recuerdos de estar en la prepa esperando a que empezara mi taller de teatro, bailando Bad Romance con tus gays. Con mis gays, Qué ajá. fuerte. Entonces,
O sea, después, no con The Fame Monster, sino con Born This Way, cuando fui a ver a Lady Gaga en concierto, que vino a la Ciudad de México con Born This Way Ball Tour. Ajá. Esa vez fui yo sola. Iba con una amiga y un amigo de mi amiga, pero todo el mundo fue así de, nos vemos aquí al final. Y me quedé sola. Y fue un concierto que viví sola. Y entonces yo estaba hasta adelante, rodeada de homosexuales semidesnudos todo el tiempo. Ajá. Y entonces, como en esos momentos de estar escuchando a esta mujer que me fascina cómo canta y me fascina lo que hace, rodeada de puros homosexuales, fue como es que este es mi lugar en la vida. Ujú. ¿Sabes? Este es el lugar donde a mí me gusta estar y donde me siento segura y donde me siento que las cosas me hacen sentido. Yo creo que lo que la gente sintió cuando fue a L'Eras Tour y de estar rodeado de Swifties, yo no sé si yo lo hubiera disfrutado tanto, pero eso sentí yo en esos momentos, ¿sabes? O sea, de Ya. que bailando Bad Romance con mis amistades y como rodeada de todas estas, que aparte la mayoría eran hombres, pues, Claro. o por lo menos así lo recuerdo, pero yo recuerdo estar rodeada de muchos que hice mi desnudos. Y Andrea, adolescente, estaba viviendo mi sueño. pero lo recuerdo como eso, güey, como un momento de decir, si yo estaba buscando mi lugar es aquí, ¿sabes? Es con esta gente. Ya. Y pues nada, aquí seguimos. Aquí seguimos Entre con gays. esta gente. Con esta gente. Totalmente. Ya no semidesnudos, pero por lo menos sí con esta gente. Definitivamente. No me provoques. Mi siguiente canción es What Dreams Are Made Of de Hilary Duff. A todo gay cuando nace le asignan a su diva del pop. A mí me asignaron a Hilary Duff. Hilary Duff es mi máximo. Lizzie McGuire, ya hablé de ella la semana pasada. Ujú. Y me encanta esa escena de Lizzie McGuire, estrella pop, cuando está ya Lizzie, ya no fingiendo ser Isabela, Ujú. cantando en el escenario. Primero humilla a Paolo y ahí descubrí que humillar hombres estúpidos es mi vocación. Ay, sí, wow. Quiero hacerlo más y me encanta. Pero eso no es la razón por la que está ahí, sino esta espectacularidad. O sea, siendo yo que ese momento de Liz McGuire en el Coliseo, que es como una maqueta del Coliseo, es lo más cercano al drag que vi en su momento. Creo que también lo dije en el capítulo pasado que la película de Liz McGuire tiene una canción de RuPaul, Supermodel, ¿no? Sí. Es cover, no está cantada por RuPaul en la película, pero es una canción de RuPaul. Entonces, no sé, como todo el artificio, como toda esta cosa brillosa y así. Lizzie McGuire y Hilary Duff me hicieron enamorarme del pop. Es una de las cosas más importantes en mi vida. Por eso amo tanto a Dana Paola, porque es la única artista mexicana que no nos abandona con el pop. Todas las demás ya hacen corridos y así. Esto no es shade a Belinda, amo a Belinda. Pero me encanta el pop. O sea, el pop es de las cosas que más feliz me hacen. Todo, ¿no? La música pop, la estética de lo pop. Entonces, excepto, hay unos gays raros que tienen, según ellos, se inventaron algo que se llama el humor pop. No sé ni qué es, pero es como de gay frustrado. Eso no me What does gusta. that mean? I don't know, nunca lo he entendido, pero es como ser culero con la gente y reírte. Como creerte de Regina George. Ugh. Guácala. Pero, no, pues, o sea, eso, como el encontrar a mi popstar y por primera vez, me pareció muy mágico. Entonces, eso, la fui a ver a Monterrey. Ay, qué Seguro padre. no cantó What Dreams Are Made Of porque ya es cuando ella ya era como... cuando sacó el disco que traía Fly, solo me acuerdo que abrió Diego Boneta. Órale. Que todavía era Diego González en ese González, momento. ajá. Y todavía no se creía Luis Miguel. No se había quedado atorado ahí en ese ejercicio. Sí. Pero esa es mi siguiente canción. Ay, qué bonito. Luis y yo siempre hemos querido disfrazarnos de Isabela y de, Ay, sí, de estaría Lizzie. A ver si este padrísimo. es el año en el que lo logramos. Ok. Mi siguiente canción es Sorry de Beyoncé. Sorry de Beyoncé, ok. Ajá. Mira, yo tengo que decir una cosa. Y es que muchas canciones que seguramente las escribieron para sus parejas sentimentales, Ajá. a mí me pegan pensando en mi papá, güey. Wow.
Por ejemplo, Tolerated de Taylor Swift. Oh, qué fuerte. Ajá, o sea, esa canción es, o sea, de que qué bueno que Taylor Swift llegó después a mi vida, güey, porque si hubiera llegado en un momento más triste de mi vida, o sea, bye. La obsesión hubiera sido mayor. Brutal, ¿sabes? Digo, de todas maneras, Tolerated es más para acá, pero Sí, anyway. no, ajá. Anyway. Y me pasó con el álbum de Lemonade de Beyoncé. Gran álbum. Gran álbum, es mi favorito de Beyoncé. Es el mejor. Y en ese momento, aparte lo recuerdo clarísimo porque en ese momento Beyoncé sacó toda su música de Spotify. Sí. Y entonces solamente la podía escuchar en YouTube. Y en Tidal. Pinche vieja loca. Las cosas que me has hecho hacer. Bueno, pues así estábamos todos, ¿no? Y en ese momento de mi vida, yo me acababa de pelear con mi papá. Y yo me peleé muy fuerte con mi papá y nos dejamos de hablar como 5 años. Y nos dejamos de hablar más yo le dejé de hablar del otro lado. Pero entonces en ese momento, escuchar esa canción en particular de Beyoncé, Middle fingers up. ajá, güey, me hacía sentir como que yo había tomado una gran decisión que era por mí y como que me ayudaba a sostenerla. Porque además mi papá fue mi adoración toda mi infancia, ¿sabes? Y entonces, como llegar a ese punto de quiebre de ya no, o sea, no solo, no es un tanto un no quiero, es un no puedo estar contigo y no puedo, o sea, no Ajá, puedo. Sí, fue un breakup, tal Ajá, cual. Tal cual. Me hacía sentirme súper poderosa y de decir, está bien, esta decisión fue por mí y que se chingue. ¿No? Ok. Entonces, eso me hacía sentir la canción y yo la escuchaba over and over and over. A la fecha tengo una lista de reproducción en YouTube con 2 canciones. Hold Up y Sorry. Y Otra es gran así. canción de Beyoncé, sin Las duda. escuchaba una y otra. Ahí tengo mi lista de reproducción en... Sorry es la de Becky with the good hair. Acaba Ajá. así. You better call Becky with the good hair. Esa Sí, mera. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, esas 2 canciones yo las escuchaba en un loop eterno. Ya. Porque me hacían sentir eso, güey, como de, sí, está ojete, pero lo sostengo, Ya. ¿sabes? Porque no me mereces, porque estaba yo en ese momento. Y ya. Es un gran video con Serena Williams. Está bien padre. Sí, me encanta. Recomendamos. Mi siguiente canción me recuerda a uno de los momentos más felices de mi vida. La canción es Happily Ever After de Jordan Fisher, me parece que la canta. Pero no importa, es la canción con... Nadie la topa porque es la canción con la que inician los fuegos artificiales de Magic Kingdom. Ok. Yo trabajé en Disney 3 meses y me pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Fue el verano del 2000... Quiero decir 18, pero quizás 17. Ok. ¿Cuándo entré a trabajar contigo? En 2018. Ah, fue el verano de 2018. Me pasaron... No, entonces del 2017. Ya. Ujú. Yo volví a ir a Disney ya de vacaciones en el 2018, porque me tomé unas últimas vacaciones antes de entrar a ese nuevo trabajo. Pero antes me pasaron cosas al mismo tiempo. Salí de la universidad. No, todavía estaba en la universidad, estaba entrando a mis últimos semestres. Me enamoré. Tenía yo, no era mi primer novio, pero era mi primer novio que le presentaba a mis papás y todo eso. Acabábamos de empezar a andar y me fui 3 meses a Orlando a trabajar en Magic Kingdom. Yo trabajaba en Tomorrowland y en Fantasyland. Era como, dobleteaba. Tenía 2 outfits. El que era como más cósmico es con el Ajá. que vendía yo mis hot dogs en Tomorrowland. Y tenía uno que era como de Gastón, que era el puesto el Cheshire Cat Café en Fantasyland. Si van, ahí dicen, ahí trabajaba Luis. Donde no nos regalaban nada de alimentos, solo podíamos servirnos cold brew sin parar. Oh, Y ahí su yo madre. desarrollé una adicción. Pero todas las noches, o sea, eran turnos de trabajo bastante largos. Y cuando yo estaba en Fantasyland no veía nada, pero yo era principalmente de Tomorrowland. Tomorrowland está como lateral al castillo de... El de Orlando es el de Cenicienta, ¿no? Ujú. El de Blancanieves, digo, el de Aurora es el que está en California, Creo que sí. que es más chaparrito. Sí, es más ¿no? chiquito. Entonces, me quedaba más o menos como visible el castillo.
Y los fuegos artificiales, para quien nunca ha ido a un parque de Disney, o por lo menos a uno de los parques que tienen castillo, los fuegos artificiales son como el momento climático de la noche, en el que no solo son fuegos artificiales, sino es toda una narrativa. Y el show Happily Ever After acababa de estrenar cuando yo llegué ahí. Y es un show súper lindo porque tiene proyecciones sobre el castillo hermosas. Y la narrativa es la narrativa típica de Disney de Sigue tus sueños, ¿no? Ujú. Entonces, eligen varias de las canciones icónicas de los personajes de Sigue tus sueños, ¿no? Out There, de El Jorobado de Notre Ujú. Dame. Hay un pedacitito de Part of Your World. Y cierra con Go the Distance, cantada como por un coro de gospel así Ok. extraordinario. Y lo que pasa de manera icónica en los parques de Disney es, al final, Campanita vuela, ¿no? Ujú. Y se congela, porque pobrecita. Pero a mí me tocaba estar trabajando cuando eran los fuegos artificiales muy seguido. Entonces yo escuchaba todas las noches ese medley musical y estaba yo viviendo mis sueños, ¿sabes? Claro. Pero había muchas otras veces en las que yo salía de trabajar, voy a inventarme, que los fuegos artificiales fueran a las 10, ¿no? Y yo salía a trabajar a las 8, lo que hacía era bajaba a los túneles, me cambiaba, me quitaba mi uniforme, me ponía mi ropa de civil y volvía a subir y ya era como guest. Si eso no se podía, una disculpa. Y ya me quedaba ahí. Y entonces, no importaba que lo hubiera visto 1000 veces, yo iba y me sentaba a ver los fireworks. Tenía amigos que era como de, ay, a esa hora no hay fila en los juegos, mejor voy a los juegos. No, para mí era un momento espiritual. Ay, wow. Porque es una cursilería, pero ni modo, ¿no? O sea, como esta narrativa de sigue tus sueños, cuando estás en un momento en el que estás construyendo tus sueños, para mí era como que me inspiraba muchísimo. Y a la fecha, cuando necesito como un boost anímico, en la pandemia sacaron una grabación de los fireworks, como del show completo, Ajá. y me da como para arriba, es como hacer power Ay, poses. qué bonito. Entonces, esa Estás es viendo los fuegos artificiales. Sí, güey, no, me encanta, me encanta, me encanta. Y nada, tengo muchas ganas de volver a ir. Ay, sí. Al que sea, o sea, no conozco. Solo conozco el de Orlando. No conozco ni el de California, ni el de Europa, ni el de Asia. Vamos a Tokio. Sí, es el que menos se me antoja. Porque no ubico como una atracción que esté muy chida. O sea, por ejemplo, sé que en el de París está el de Ratatouille, que ya también pusieron en Orlando, pero. Pero no vamos a ir a Orlando. Ahorita no tengo ganas de ir a Estados Unidos. No. Entonces, pues nada, esa canción. Ay, qué bonito, güey. Qué bonito. Y últimamente me salen un buen de TikToks de Disney. Un chingo. Y yo de que... Tu algoritmo te conoce. Sí, Tu algoritmo no, te es que seguro conoce. busqué algo para enseñarle a alguien y como que dijo, Entonces estoy así de Ninel Conde, Abelito, Disney. Ay, wow. Pero bueno. Ok. Mi siguiente canción es Ex de Verdad de Hash. Ok. Es que no sé si seguramente alguna vez lo mencionamos en el podcast, pero hubo una época de la vida en la que Luis y yo pasábamos muchísimo, pero muchísimo tiempo juntos. Sí. O sea, mucho. Cuando todavía trabajábamos en la misma escuela, en la Ajá. prepa, yo no había renunciado, yo no me había divorciado ni No te nada. habías divorciado, ajá. Entonces, Luis y yo pasábamos mucho tiempo juntos. O sea, trabajábamos juntos y luego nos íbamos juntos después de la escuela y Ajá, sí. o sea, hacíamos muchas cosas juntos. Entonces, en esa época, nos salía mucho en el coche la canción de Ex de Verdad de No, la Hash. poníamos. O la poníamos. Y la cantábamos y siempre decíamos que íbamos a hacer Que íbamos a rebrandear Abrazo Grupal Ajá. para convertirnos en un grupo de covers de Hash. Es correcto. Y que esa iba a ser nuestra primera canción. Entonces, yo la tengo aquí porque para mí, o sea, cada que la escucho me acuerdo de ti. Ajá, Y yo además también. me acuerdo como de ese momento donde siento que además de, o sea, que ya se había solidificado nuestra relación laboral y más bien creo que ahí estaba como, no que se hiciera como más sólida nuestra relación de amistad, sino que creo que ahí ya habíamos pasado como por ese momento de decir, ¿y si somos amigos de verdad? Sí, total. ¿Sabes? Sino que ahí sí ya éramos amigos de verdad, ¿sabes? Entonces, me recuerda mucho como a ese momento. A mí también. Y fue una época como muy bonita. Ya después vino mucho caos y muchas cosas.
pero... Pero no en nuestra relación. No en nuestras cosas, no en nuestra relación, pero luego el caos que vino a mi vida después de que yo renuncié al trabajo, pues sí movió muchas cosas. Claro. Y entonces ya no nos veíamos tan seguido y ya no hacíamos tantas cosas juntos y lo que tú quieras. Pero en ese momento, ¿qué? ¿Todo bien? Ah, y yo, pero como que me acuerdo mucho de ese momento en particular. Era súper divertido. A mí Sí. también, y sí, creo que es significativo porque pues no es como que tú y yo nos la vivimos cantando enfrente del mundo y así. No. Entonces sí era como una cosa como de mucha confianza. Sí. Y nos sale bien bonita. La verdad es que sí. Si usted quiere escuchar la canción, suscríbase, ¿no? Hoy Sí, no va a ver que al esta semana Patreon. va a haber momento musical. Ándale. ¿Cuánto llevamos grabado, Paz? Ahora. Ok, si quieres es que tengo todavía varias. Pero voy a decir, creo que esta me parece importante. Ok. August de Taylor Swift. Ok. Aparte de ser una de mis canciones favoritas de Taylor Swift, es para mí, era mi despertador en la pandemia. ¿En serio? Me remite a un momento, o sea, a ver, la pandemia fue horrible. Está muy mal que haya pasado, ¿no? Ujú. Ojalá no vuelva a pasar. Pero Para mí fue un momento como de replantearme muchas cosas en mi total, vida, igual. ¿no? Y la pandemia inició con este sueño en el que hoy trabajamos, ¿no? Porque ¿Abrazo Grupal existía? Sí existía, ¿no? Ahí estaba. Pero yo, cuando entré a mi trabajo pasado, en el que conocí a Andrea, donde yo era maestro de prepa, mis aspiraciones, y está muy bien, sí, esas son, o sea, de verdad, no lo estoy diciendo como algo negativo, pero yo dije, aquí me voy a quedar. O sea, esto está padre, me encanta estar con mis estudiantes, quiero ser coordinador y como crecer aquí y listo, ¿no? Ujú. La pandemia me saca como de esa zona porque todo se vuelve incierto y la verdad, tenía yo mucho tiempo libre. Porque las clases eran en línea, había veces donde pues ni dabas la clase, o sea, como que todo se desacomodó. Y yo necesitaba como dónde vaciar mi creatividad y mis ganas de hacer y decir cosas. Y este proyecto, Abrazo Grupal, fue el recipiente para eso, ¿no? Entonces, August solo está ahí porque es una canción que me encanta y porque era mi despertador. Y me recuerda a esa época en la que despertaba a hacer contenido, ¿no? En la que Andrea y yo decidimos un día de, ay, si hacemos un podcast, y es esto que ustedes están viendo y escuchando ahorita. 5 años después. Ajá. Y en el que empecé a ajustar mis sueños, porque tuve mucha suerte. O sea, sí, yo reconozco que soy talentoso, hago buen contenido, etcétera. Pero también tuve mucha suerte. O sea, de que mi contenido en ese momento, después nuestro contenido, lo encontrara la gente adecuada, ¿no? De que hubo gente que creyó en el proyecto desde el principio, ¿no? O que fueron apareciendo, ¿no? De repente Pablo L. Morán, Raúl Jiménez ya eran nuestros amigos, de repente nuestro contenido era muy compartido, por ejemplo, por Pepe y Teo, por eso yo siempre reiteraré mi agradecimiento. Y así sucesivamente, ¿no? El proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo. Ujú. Nosotros se nos fueron ocurriendo cosas. La gente de Irapuato los ubica perfecto. La gente de Irapuato me ubica perfecto y espérate, Irapuato. Todavía tengo más cosas que decir sobre ti. No, güey, pues eso, creció y fue en ese momento donde... Por eso es tan importante el tiempo. O sea, por eso es tan cruel que las personas tengamos que tener trabajos que nos consumen todo el día. Sí. Porque las buenas ideas surgen de que la gente tengamos tiempo para leer, para ver películas, para hablar con nuestros amigos y para que se nos ocurran cosas, ¿no? Ujú. Y yo en ese periodo de mi vida tuve tiempo para que se me ocurrieran cosas. Y por eso. Aparte fue en esa misma época donde un día llegó un correo de Penguin Random House preguntándonos si nos interesaría Escribir un escribir un libro. libro, que ahí está, ¿no? Y pues también eso es algo que viví durante esa época, ¿no? Entonces, Mm. pues nada, también me recuerda a una época muy, muy especial. Ah, qué bonito. Sí. Ok. Yo tengo Vanish Into You de Lady Gaga. Ok. Ese es reciente. Yo diría que ese es el soundtrack de este momento de mi vida. Vanish Into You. De nuevo, yo siendo muchas cosas por la gente, muchas veces no,
por intereses románticos. Ya. Y Me da entonces, igual. ajá. Y entonces, a mí lo que me pasa con Vanish Into You es que justamente todo lo que dice el coro de la canción, eso siento con mi bebé. Claro. Muy intensamente. Entonces, esa es la canción como de este momento de mi vida. Que la escucho y, o sea, me hace sentir muchas cosas. Y luego sí, Two Lovers Regret Their Time. Sí, bueno, que se arrepientan de lo que quieran. Pero el coro, güey, me parece muy bonito y muy fuerte y muy intenso. Güey, Y, el final. ajá, entonces, no sé. No, sí sé. Esta sensación como de Can I vanish into you? Que la traduciríamos como... No sé, güey. ¿Puedo desvanecerme en ti? ¿Deshacerme? ¿Como No sé. desintegrarme? Perdón. En el micro. Como, no sé, güey, yo Sí, lo siento. desaparecer. Ajá, o sea, yo lo siento más que desaparecer, lo siento como un merge. Sí, ¿Sabes? Así sí. como de podemos Porque la, hacernos la- uno. la canción termina con When I die, can I vanish into you, ¿no? Ajá. Cuando me muera puedo como desintegrarme en ti. Ajá. Muy Y fuerte. eso, ajá, sí es fuerte. Y eso me pasa en este momento con mi bebé. Claro. Que se sienten muchas cosas muy intensas. Pero esa canción en particular, como no solamente con mi bebé, sino como en este momento con las personas que siento cerca, güey, como de este círculo que hace mi familia, no nada más como mi familia directa o cercana, sino como todo mi círculo familiar, así lo siento en este momento. Yo voy a cerrar con Ok. varias. Ok, O sea, rapid fire. voy a juntar tres. Porque una es muy triste y la otra creo que no. O sea, Ok, puse She Used to Be Mine de Waitress. ok. Para quien no la ha visto, She Used to Be Mine es esta canción del segundo acto de la obra Waitress, en la que Jenna, la protagonista, reflexiona sobre todo lo que ha hecho mal, ¿no? Y sobre todo lo que el mundo, la manera en que el mundo le ha fallado. Ella está embarazada de un hombre que la violenta. Yo no sabía nada de eso la primera vez que escuché esa canción. Y reflexiona sobre Jenna más chiquita, ¿no? Sobre su yo del pasado, todas las imperfecciones que tiene y la ve. A mí lo que me gusta mucho de esta canción que escribió Sarah Bareilles, igual que todo el musical, es que ella ve a Jenna de más chiquita como con mucha compasión, ¿no? O sea, habla de ella misma y dice, ¿no? Como es imperfecta. Es que la voy no tengo yo la traducción de la Estrada, la que está ahorita en escena, pero básicamente ella se ve a sí misma más chica y dice, ella es imperfecta, pero lo intenta. Ella es buena, pero miente. Ella es dura consigo misma, ella está rota y no pedirá ayuda. Ella es desordenada, pero es amable. Ella está sola la mayor parte del tiempo. Ella es todo esto mezclado y horneado en un hermoso pastel. Ella se ha ido, pero solía ser mía. Yo juzgué a Luis Chiquito mucho tiempo. Porque en algún momento yo había sentido que yo había como desaprovechado mi adolescencia. Tuve una adolescencia que no fue muy feliz. No viví lo que los adolescentes tienen que vivir de, ay, divertirte con tus amigos y ponte pedo y no sé qué. Yo la neta, pues no tenía muchos amigos, estaba en el closet, no quería que la gente me mirara. Y mucho tiempo sentí que era tiempo perdido, ¿no? Como de, no, pero he aprovechado tanto mis años después y como, oye, lo que hoy hago, yo no sería tan bueno en lo que hago, incluido ser maestro, quizás sobre todo ser maestro, si no hubiera vivido lo que viví, ¿no? Que no fueron, como tú decías hace rato, no fueron la mayor de las tragedias, ¿no? Hay adolescentes que no tienen para comer, Ujú. ¿no? Pero, pues aquí, o sea, aquí estamos hablando de nosotros, ¿no? Y de lo que hemos sentido como intensamente nosotros. Em, y yo sé que quizás no haber tenido la adolescencia más feliz por estar en el closet, por sentirme, pues sí, como juzgado, no sé. O que me iban a juzgar, si me conocían en verdad, me hace la persona que soy hoy. Entonces me veo en el pasado y digo, pues esto, justo, ¿no? O sea, cometí muchos errores, quizás, ¿no? Pero ya no me trato con esa dureza con la que me trataba cuando me acordaba. Decía, qué cringe, como... porque no solo era como de, ay, qué triste era, sino de que, ay, güey, qué cringe, ¿sabes? Ajá. Y ahora
pues digo, ay, pero la sobreviví, güey. O sea, Claro, ajá, claro. o sea, pasé una adolescencia que no, a lo mejor no me encantó, pero mi vida hoy en día me encanta, ¿no? Y me encanta gracias a lo que vivía ya y entonces, ¿no? Ujú. Entonces, por eso puse She Used to Be Mine y puse en un combo, como en la misma línea, Ribs de Lord y Viena de Billy Joel, que son dos canciones que de una u otra forma hablan de crecer, ¿no? Ribs de Lord es mi canción favorita de todos los tiempos. Me gusta demasiado. Yo creo que no hay canción que encapsule lo incómodo y duro que es crecer como esa. Y Viena de Billy Joel me gusta mucho porque son cosas que me tengo que repetir todo el tiempo, ¿no? Como de, hey, calma, ¿no? O Ujú. sea, eh, está bien, pero no. Hay una parte donde dice, ¿no? Como, where's the fire? What's the hurry about? ¿No? O sea, como, ¿dónde está el incendio? ¿Por qué te apuras tanto? Yo quisiera en este momento tener el 100% de mis sueños cumplidos, ¿no? O sea, me encantaría tener todo lo que quiero tener. Soy muy impaciente, soy muy terco a veces, de nuevo, me juzgo como muy severamente, ¿no? Entonces esa canción me recuerda que oh, justo el coro dice, ¿no? Como, when will you realize Vienna waits for you, ¿no? Como Viena como ese lugar soñado al que quieres llegar, ¿no? Como Ujú. cuando te vas a dar cuenta que ese lugar soñado te espera, ¿no? O sea, tranquilo, respira, relájate, vas bien. Es algo que me tengo que repetir todo el tiempo. Hace rato tu pareja me preguntaba como cuál sería la canción que define mi momento y dije, una es muy poquito. Pero quizás esa es una de las que más, ¿no? O sea, como repetirme todo el tiempo. Yo sé que tú ya quisieras tener 15 libros publicados y ser un rockstar y lo que tú quieras. Vas bien, Ujú. ¿no? Eso me lo tengo que recordar todo el tiempo y por eso esa es con la que cierro mi playlist. Wow, qué fuerte. Yo voy a cerrar también con un medley. Popurrí de Juan Gabriel, dice. Ándale. No, voy a mencionar así como tres que me quedaron volando. Tengo All Too Well, 10-minute version. Y solo la tengo aquí porque esa fue la canción que hizo que yo empezara a escuchar a Taylor Swift. Yo Ay, antes sí, yo intentaba un buen, no lo lograba. no lo lograba y cuando salió Red, Taylor's version, que fue justo en esta misma época donde Luis y yo pasábamos mucho tiempo juntos, fue como de ya salió y en ese momento Luis Vimos decía... el video musical, ¿te acuerdas? Vimos el video musical. Y en ese momento Luis decía que All Too Well era la mejor canción que había escrito Taylor Swift. No sé si lo sostengas al día de hoy. Sí. Ok, qué fuerte. ¿Tú no? No creo, pero... ¿Cuál es la mejor canción que ha escrito de Taylor no Swift? sé, no, yo venía yo preparada, pero no creo que sea All Too Well. Pero me pareció muy fuerte y de nuevo agradecí que estas canciones no llegaron a mí cuando yo era una adolescente dramática porque, oh my God, hubiera sido, o sea, si hay drama en canciones, son en canciones de esta mujer. Pero solo lo tengo ahí porque después desarrollé una relación muy bonita parasocial con Taylor Swift. Quizás Champagne Problems me guste más la letra. Me quedé Sí. pensando. Siento yo que hay varios contendientes, Ok. pero bueno, solo la tengo aquí por eso. Tengo Vivir de Belinda. Vivir y ser como yo quiero. Exactamente. Porque cuando yo estaba chiquita, todavía ni siquiera era adolescente, era una niña. Esa canción me hacía sentir muchas cosas. Me hacía sentir como... O sea, sí sentía que estaba escrita para mí y para decir como O sea, como yo era la mayor, la primera de las nietas, la que le mandaban a sus papás cartitas del rector porque le iba súper bien en la escuela y tal. Ujú. Y como, tener todas esas expectativas de tus papás y no querer que tus papás digan, ¿cómo que ya no te va tan bien en la escuela? ¿Cómo que, sabes? Ajá. ¿Cómo que no te interesan las cosas que yo digo que te tienen que interesar, etcétera? Fue como un conflicto que tuve yo toda mi infancia y mi pubertad y esa canción de Belinda me hablaba a mis ganas de salir como de ese caparazoncito. Y aparte mi hermana estaba obsesionada con ese disco de Belinda. Pero obsesionada. O sea, todos los días mi hermana lo ponía y tenía el estéreo que teníamos estaba abajo de la escalera y había unas puertas. Entonces mi hermana abría las puertas para esconderse, ponía el disco y se veía en el espejo que tenía como la vitrina Ajá. y bailaba todo el disco. O sea, ella hacía un full performance de todo el disco de Belinda, todos los días. Wow. Era fabuloso.
Y mi última canción es Rose Colored Lenses de Miley Cyrus. Ok. Cuando salió ese álbum de Miley Cyrus, obviamente todo el mundo hablaba de Flowers y sí, qué bonita canción, pero a mí esta es la canción que más es como dear to my heart, porque en esa época fue cuando mi pareja actual y yo nos juntamos como pareja. Él y yo habíamos sido amigos muchos años, como 12 años. Y nos juntamos en medio de un montón de cosas muy caóticas, ¿no? Una vorágine. Cabrón. O sea, yo me estaba divorciando, él se estaba divorciando y hubo algo que hizo clic y entonces, pues nos juntamos y decidimos ser pareja y empezar en este maravilloso camino de la maternidad y la paternidad. No en ese momento, pero como en ese momento donde fue como de, ok, vamos a hacer este brinco de solamente ser mejores amigos a ser pareja. A pesar de que estaba rodeado como de mucho caos, fue un momento como muy bonito y muy mágico que siento yo que define, que está descrito a la perfección en esa canción. Ok. Entonces yo voy a cerrar con esa. Me parece muy bien. Pues compártanos ustedes con cuáles canciones describirían su vida, los diferentes momentos de su vida. Si lo quieren dejar en los comentarios estaría padrísimo. O Sí. una canción, o sea, también si no quieren hacer las 10. Así que como ustedes quieran. Sí. Yo sigo dando instrucciones Ambiguas. ambiguas. Vamos a ver la reseña y regresamos. ¿Con quién te gustaría pasar el fin del mundo? Piensa en esa persona o personas que crees que serían ideales para estar con ellos cuando toda la sociedad colapsa. Y esa decisión, ¿qué crees que dice de la relación que tienes con esas personas? Justamente de eso se trata la nueva novela de Andrea Chapela que se llama Todos los fines del mundo. En esta novela, el personaje principal, que se llama Angélica, está en una situación donde el mundo ya colapsó. Y colapsó en un momento y en un lugar donde a ella le encantaría no estar. Ella preferiría haber vivido esta experiencia y estar atrapada en el tiempo y el espacio con otras personas que fueron parte de su vida súper importantes, pero que ya no hay, ya colapsó la sociedad, ya no hay teléfonos, ya no hay carreteras, ya no hay transporte, ya no hay nada, no puede volverles a ver. Esta novela, a pesar de ser una novela quizás distópica, quizás de ciencia ficción, es una novela que habla sobre todo sobre las relaciones y que cuestiona cuál es el límite entre el amor y la amistad y si realmente hay una diferencia entre la una y la otra. Porque hay relaciones que nombraríamos como relaciones amorosas y otras como de amistad, como si una fuera menos importante que la otra, o incluso en por qué tendríamos que definirlas cuando solamente podríamos entregarnos a las personas con quienes estamos compartiendo esos momentos. Esta novela está dividida en 3 partes que tienen 3 formatos muy distintos y que son una reflexión constante sobre cómo hacemos vínculos con las personas y cómo esos vínculos pueden ser trascendentales más allá de el título que le podamos poner. A pesar de que es una novela que está situada en un momento que podría parecer de mucha desesperanza, a mí me parece que está escrita justamente para lo contrario, para darnos esperanza en los vínculos que generamos con las personas, en la creación de comunidad, en el entregarnos a otras personas sin pensar en qué pensarán de mí y eso estará bien y genuinamente me veré bien haciendo esto, sino simplemente entregarnos libremente a las personas porque no sabes cuándo las podrías volver a ver, si es que las puedes volver a ver. Es una novela relativamente corta y que este cambio de tono y de formato a lo largo de la novela hace que se lea súper rápido. Andrea Chapela es verdaderamente una genia narrando y construyendo personajes y hace que toda la lectura fluya de una manera súper eficiente. No que tenga que ser eficiente la lectura, pero nunca te estancas en ningún momento. Y además hace una descripción bellísima de las sensaciones que tienes cuando no estás segura de cuál es tu lugar en el mundo y en la vida de otras personas. Además, el desarrollo del personaje me parece que plantea una conversación muy interesante alrededor de la asexualidad o cómo la sexualidad podría presentarse en algunas personas o personajes. Entonces, es un acercamiento muy interesante a estos temas y si te gusta la ciencia ficción, si te gusta los temas de relaciones interpersonales, me parece que esta es una novela que podría gustarte e interesarte mucho. De nuevo, se llama Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela, y lo encuentras en Random House. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Muy bonita tu reseña. Gracias. Vayan todo el mundo a leerlo. ¿A leerla? Ah, el libro. El libro, ajá. La reseña no es escrita, Andrea. ¿Y yo qué? No, sí, muchas gracias.
Ay, pues muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta acá. Gracias por existir, gracias a los Patreons, gracias Andrea. Gracias, Luis. Gracias, Pal. Gracias a todas, todos por estar aquí. Nos vemos en una semana. O nos vemos en la queja de la semana en Patreon. Bye.